Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy haciendo un video bastante improvisado porque quiero hablarles de una de las películas más emblemáticas de este año. Una de las películas de las que todo el mundo está hablando últimamente, y es nada más y nada menos que Joker. La verdad no tenía planeado hacer este video, pero decidí hacerlo porque de verdad hay muchísimas cosas pasando por mi cabeza desde que la vi y que quería compartirlo con ustedes. Este video no va a ser como una reseña habitual como las que siempre hago, sino que va a ser como un análisis, profundizando en algunos puntos que toca la película que me gustaría hablar sobre ellos al respecto, porque creo que es muy importante y creo que tiene varios discursos que valen la pena hablar de ello. Así que vamos a hablar de eso. Comencemos. Pero primero pues hay que aterrizar diciendo de qué trata esta película. La película lo que hace es presentarnos a nuestro protagonista llamado Arthur Fleck, que pues bueno, es un sujeto al que la vida la verdad no lo ha tratado muy bien. De verdad que todo pareciera ir en su contra. Es una persona que de verdad es muy difícil ver como su día a día, porque de verdad es una vida muy complicada la que lleva este sujeto. Y lo que hace es presentarnos el cómo, pues sí, el cómo es su vida y cómo todos estos conflictos internos y externos que atraviesa en su entorno lo van convirtiendo en lo que llega a ser el villano, uno de los villanos más emblemáticos de toda la historia de los cómics y de los villanos de Batman. La historia es 100% original, no se basa en ningún cómic ni en otras películas en las que haya estado este personaje, lo cual pues le da una nueva perspectiva al villano, o sea, le da una nueva oportunidad de empezar desde cero y demostrarnos los orígenes de este personaje de una forma que quizá nadie había visto. Es una película que va con un tono muchísimo más oscuro en cuanto a la narrativa y también a la historia. No quiero dar spoilers, pero la verdad es que toca temas muy interesantes y me gustaría mucho hablar de eso. El primer tema que toca es la salud mental, que es un tema muy importante, de verdad, es un tema importantísimo y que la verdad la sociedad debería de prestarle más atención a este tipo de cosas. Entonces yo creo que la película, uno de los principales puntos que expone es este, y es el como yo interpreté que expone este punto, sobre todo porque es muy curioso que cuando hablamos de salud, las personas lo primero que piensan es como salud física, salud de estar bien, comer sanamente, hacer ejercicio, ir al doctor y estar bien físicamente, pero pocas veces como que prestamos atención a que también la salud involucra la salud mental y pues que se le debe tomar igual de importancia que la salud física. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante, sobre todo que se expone en la película. ¿Y cómo se expone? Bueno, pues nuestro protagonista tiene una enfermedad mental, nos lo dan a entender y nos lo dejan muy claro desde el inicio de la película, y él sabe, o sea, el protagonista sabe y está consciente de esta enfermedad que tiene y hace algo al respecto. O sea, realmente él sabe que tiene este problema, sabe que tiene un trastorno. Y lo que nos presenta la película es que él ya lleva tiempo acudiendo a terapia para tratar esta enfermedad. Entonces eso me parece súper importante. Creo que la película lo que trata de hacer es decirnos el qué tan importante es prestarle peculiar atención a la salud mental, aunque para nosotros pues sea como algo muy distante y que aparentemente no necesitemos, pero creo que todos deberíamos de prestarle peculiar atención a la salud, al rollo de la salud mental. No porque nosotros no lo tengamos o porque nosotros no tengamos una enfermedad mental, no significa que el otro sujeto no la tenga. O sea, yo creo que se trata de decir, miren, o sea, hay personas que sí la tienen y que viven un día a día más difícil del que nosotros llegamos a vivir y que se le tiene que prestar atención. Lo que me llamó la atención es que también hace críticas políticas y sociales muy intensas, y esto va un poquito de la mano con la salud mental, porque hay una escena, no voy a decir spoilers, pero hay una escena, creo que esto no es ningún spoiler, que lo que hace es retratarnos la dura realidad pues que estas personas viven, porque por ejemplo hay una parte en la que nos dan a entender que el gobierno cortó los fondos para estos programas destinados a la salud mental gratuitos que daba el gobierno, que este personaje pues acudía a ellos porque no tiene dinero y así. Entonces pues al cortar estos fondos, la gente como Arthur, que necesitaba realmente esa atención médica, esa atención
de salud mental gratuita, pues ya no la tiene. Entonces creo que esto es una crítica no solo al gobierno de Estados Unidos, sino también al gobierno de todos los países en sí, que muchas veces llega a pasar, que cortan los fondos de un programa de salud que realmente la gente lo necesitaba. Cómo se le van poniendo obstáculos y obstáculos y obstáculos a lo largo de la trama, y pues uno de ellos, y yo creo que de los más importantes, son las trabas que tiene durante su enfermedad mental, ¿no? Y luego la verdad el entorno social en el que vive no es de gran ayuda, llegan a pasar muchísimas cosas en la vida de él, que ya como adulto, pero que padece este tipo de trastornos y de todo lo que ha vivido atrás, la verdad sí lo hace sentirse solo y aislado en el mundo, y tiene una mentalidad muy diferente a cualquier persona de su edad por lo mismo. No pretendo la película no creo que el objetivo principal o el mensaje sea ponernos en sus zapatos o compadecernos por él o victimizarlo para que de alguna manera nos sintamos emocionalmente vinculados al personaje. Sí, o sea, o que se justifiquen como las acciones que vaya a hacer después, sino más bien yo creo que esta película simplemente retrata las cosas y nos las deja para que nosotros como sujetos tomemos todos estos elementos y formemos como nuestro propio mensaje de la película, por así decirlo. Hay escenas que de verdad me incomodaron, pero hay personas que tal vez esas escenas las vayan a traumatizar, entonces yo creo que más bien depende de la recepción de cada parte de la audiencia para formar este mensaje precisamente. O sea, yo creo que la película, una genialidad de la película es precisamente eso, es precisamente que el mensaje no es que está abierto, sino que nos lo deja nuestra interpretación propia y el cómo nosotros experimentamos la historia que nos van contando a lo largo de estas 2 horas y cómo a lo largo de estas 2 horas nosotros vamos construyendo la propia recepción del mensaje. Como les digo, uno de los temas más importantes y que yo espero que la mayoría de las personas que ya la vieron hayan salido con esto es el tema de la salud mental. Espero que de verdad todas las personas que lo hayan visto pues ya tengan más conciencia un poco de esto y de cómo es tan importante que se trate un trastorno mental cuando se identifica. La película también nos habla de muchos discursos, pone muchos discursos sobre la mesa, también pone discursos políticos, sociales. Nos retrata una ciudad gótica, Gotham, bastante pues deteriorada, bastante en ruinas, bastante corrupta, pero pues en realidad esta ciudad ficcionaria no está tan distante de la realidad, o sea, realmente nos cuenta una realidad bastante fuerte y cómo todos estos tipos de cosas influyen en cada una de las personas que habita ahí. También otro discurso que me pareció muy interesante, y no sé si todos lo captaron de la manera en que yo, pero yo por ejemplo capté el discurso de la legalización de armas y todo lo que está pasando en Estados Unidos. No quiero entrar a detalle porque la verdad es que no sé muy bien del tema, pero sí tiene un tema ahí bastante interesante porque tampoco es spoiler, o bueno, al menos no espero que sea spoiler, pero hay una parte en la que el personaje le da una arma a Arthur. Entonces aquí yo creo que es una representación de cuando el poder cae como en malas manos o en manos que no debería, que puede pasar. Y yo creo que es muy interesante y es una crítica súper fuerte, sobre todo con lo que ha estado pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y que pues la verdad es que sí es un rollo para agarrar conciencia y de ponernos a pensar que un sujeto como él, cuando le das ese cierto poder, o sea, porque ni siquiera, o sea, no es spoiler, pero ni siquiera en la escena hablan, ni es necesario utilizar diálogos ni nada, o sea, realmente simplemente con la acción de que caiga el arma, o sea, el poder en la persona equivocada, pues pueden llegar a pasar muchísimas cosas. Y el cómo eso representa para alguien como él una solución fácil para todos sus problemas, ¿no? Entonces sí está súper interesante ese discurso que la película la verdad nos pone. Digo, a mí me puso súper a reflexionar cuando lo estaba viendo y dije, demonios. Y de hecho hay una escena que pareciera muy humana, pareciera como si después de que Arthur comete algún crimen, por así decirlo, la parte humana de él responde y dice, no, o sea, ¿por qué no? Pero después pasa la escena y es como si nunca hubiera pasado, es como si de verdad no sintiera algún remordimiento alguno. Entonces realmente ahí es cuando te pones a pensar, bueno, o sea, ¿qué
tan importante es entonces seguir cuidando esto y ver que todo va de la mano con el tema principal, que es la salud mental, yo siento. Uno de los temas que también me gustaría tocar, que no creo que sea spoiler, tampoco es spoiler, pero nos habla mucho de la paternidad, de la maternidad, y el cómo esto es súper importante, de cómo la ausencia de una de las dos figuras no solo es porque no esté, sino porque igual ya está presente físicamente, pero emocional y sentimentalmente quizá no. Entonces yo creo que eso también es un discurso que nos maneja la película, el cómo este tipo de, pues, de ausencia de padres sí afecta la vida de una persona, y más una persona sabiendo que es tan inestable mentalmente y emocionalmente. Nos habla también como de la sociedad en general. Miren, la película la verdad es muy introspectiva. Nos trata mucho como ver todo desde los ojos de Arthur y ver cómo todas las situaciones que va pasando pues lo llegan a afectar y afectar y afectar. Pero también hay una crítica muy fuerte a la sociedad hablando sobre Gotham, sobre lo que les decía de la ciudad corrupta y echada a perder, que la verdad también es una crítica a la sociedad muy fuerte, y como también hay una lucha de poder, y sigue habiendo una lucha de poder, y como a pesar de que pues realmente ese no es el principal problema de la película, de todos modos se ve afectado, se ve reflejado en algunas de los discursos que maneja el protagonista. También está una crítica por ahí a la lucha de clases, que me pareció pues interesante, sobre todo porque en algún punto el protagonista sí llega a justificarse con esto. Entonces va mucho de la mano de lo que les decía del gobierno, de cómo el gobierno apoya o retira fondos, y cómo realmente las personas que de verdad se la ven color gris son las personas que menos tienen. También va por ahí en alguna parte de la película el discurso, pero pues la verdad es que en general yo creo que todo va relacionado a fin de cuentas con la salud mental de una persona. De hecho hay escenas de verdad muy, pero muy, ay, ¿cómo les digo? Que de verdad te pone la piel chinita, y trata precisamente como todos estos discursos de los que estoy hablando, sin ni siquiera un diálogo. O sea, sin siquiera un diálogo te das cuenta de lo que quieren decir. Creo que sí nos viene a tratar muchísimo sobre cómo una persona con un trastorno mental que vive en un mundo en el que jamás ha visto la felicidad, no conoce la felicidad, no sabe qué es ser feliz porque todo parece estar en su contra, puede llegar a convertirse en un villano, en alguien psicópata, en alguien que de verdad ya no siente más. Toda la vida ha sentido, pero digamos que los sentimientos que este personaje ha experimentado no son nada buenos. Entonces, como de alguna forma esto lo ha convertido en una persona que en algún punto llega a ser insensible, y realmente lo único que quiere es no vengarse, sino como dejar de sentir todo ese dolor. La película también nos maneja mucho el tema del dolor, precisamente. Hay muchos discursos que la película pone sobre la mesa. Como mencionaba, estos son algunos de ellos. Creo que si vemos la película una segunda o una tercera vez, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos más. Hay una crítica muy fuerte a todo lo que se está viviendo hoy en día y que se ha vivido por años. Y pues también yo creo que está el mismo viaje que el personaje nos hace atravesar a través de esta historia, y el cómo pues realmente, y el cómo pues es bien necesario ver la película desde un punto de vista en el que nosotros como receptores podamos sacar lo mejor de esto. Porque si alguien lo va a ver con la mentalidad errónea, sí puede llegar a recaer en un mensaje que quizá no quería rescatar la película. Y les digo, la película realmente no te dice, este es el mensaje. O sea, la película en realidad es muy subjetiva al hecho de que lo que tú vayas captando de las imágenes que te van mostrando y de la historia que te van enseñando. Entonces, eso está muy padre porque es un ejercicio que el espectador construye a través de toda la historia que nos ponen, y que al fin de cuentas yo creo que la película por eso está generando tanto debate y tantos diferentes puntos de vista. Y hablando un poco más de la parte técnica de esta película,
ay no, o sea, es una joya visual. Algo que me encantó de verdad fueron los encuadres que maneja esta película. No sé, tiene una forma muy pero muy limpia, impecable de contar la historia, que la verdad me pareció sensacional. O sea, de verdad es una obra maestra. Me gustó muchísimo la paleta de colores que manejan. Yo siempre me fijo en eso y la verdad es que es un aspecto a resaltar muy importante. Es muy impecable el trabajo de, bueno, o sea, de la dirección de arte, pero también de Todd Phillips. De verdad creo que visualmente es una película que capta demasiado y yo creo que mucho tiene que ver, o sea, mucho de cómo se haya recibido el mensaje y la historia tiene que ver con estas cuestiones técnicas. Hay otra cosa que también me gustaría rescatar. La ambientación es increíble, fenomenal. Está ambientada en los 80s, me parece. Y la verdad es que está increíble. O sea, la música, wow, es una maravilla, de verdad, una maravilla. Es una joya, o sea, de verdad que acompaña bastante a toda la historia. Y la actuación de Joaquín Phoenix, o sea, realmente creo que no hay nada que comentar. Es sensacional. De verdad, yo espero de verdad que sí lo nominen al Oscar. Por ejemplo, hay escenas en las que se ríe y tienes que percibir el dolor en la risa. O sea, de verdad sí está muy pero muy cañón su trabajo. Está impecable, de verdad. Es una joya y espero sí gane varios premios porque sí se lo merece. Estaba ahí por ahí viendo unas entrevistas y la verdad es que la investigación que desarrolló Joaquín Phoenix para interpretar a Joker, la verdad es que estuvo increíble. Estaba viendo ahí una entrevista que decía que le dieron el guión y que él vio que en el guión decía que su personaje tomaba 7 medicamentos diferentes. Entonces que él se metió así como de que bueno, no años, pero como que meses de investigación a ver cuáles eran los efectos secundarios que dejaban estos medicamentos y a investigar personas que tomaban este tipo de medicamentos, de medicinas, para saber cómo reaccionaban y cuáles eran los efectos que tenían. Y que pues así, o sea, que realmente así fue como empezó a meterse, de que súper a meterse en el personaje, y que uno de esos medicamentos era precisamente uno que lo hacía perder demasiado peso. Entonces pues tuvo que seguir de que las dietas súper estricta para conseguir pues este aspecto. O sea, les digo, es una película muy buena, me dejó impresionada, es una de las mejores que he visto este año y la verdad es que se las recomiendo bastante. Toca bastantes puntos muy interesantes, son muchos los aspectos que toca y que probablemente yo pase algunos desapercibidos que ustedes no. Entonces me gustaría que me dejaran aquí en comentarios qué fue lo que les dejó la película, qué aspectos notaron que son importantes hablar. Y la verdad es que con esta especie de análisis, reseña, opinión, le voy a dar paso a hablar de más películas aquí en el canal, porque casi siempre las películas de las que reseño son mucho de Disney o de Marvel. Entonces me gustaría ya con esta película empezar a manejar este video a modo de reseña, de opinión, tal vez de un análisis o de una crítica, diferentes películas que vean en el cine. Recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse, y recuerden seguirme en redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.